buscamos que tú nos hables, Señor. Buscamos que tú nos reveles tu verdad y nos reveles tu palabra. Úsame en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a leer el libro de Jueces, capítulo 20, y fíjense lo que dice. Entonces todos los israelitas se unieron como un solo hombre, desde Dan al norte hasta Berseba al sur, incluidos los del otro lado del Jordán. O sea, todo el pueblo de Israel estaba reunido en esto que le estoy contando, en la tierra de Galaad. Toda la comunidad se reunió en asamblea ante la presencia del Señor en Mizpa. Los líderes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, 400,000 guerreros armados. Yo quiero que mientras lo vayamos leyendo, nos vayamos imaginando en nuestra mente este momento. 400,000 guerreros armados, todo el pueblo de Israel reunido desde el norte hasta el sur. Gracias. Y dice así: ocuparon sus puestos en la asamblea de Dios. Pronto llegó la noticia a la tierra de Benjamín de que las otras tribus habían subido a Mizpa. Entonces los israelitas preguntaron cómo había sucedido este crimen tan terrible. Están reunidos todo el pueblo de Israel, están 400,000 guerreros y de repente están frente a un hombre que había ido a quejarse donde ellos por algo que le había sucedido atroz, y el pueblo reunido le dice: cuéntanos qué fue lo que sucedió. Esta es la escena, como comienza la historia el día de hoy. Y viene y dice así: entonces le preguntaron cómo había sucedido este crimen tan terrible. El levita, el esposo de la mujer asesinada, explicó: mi concubina y yo nos detuvimos a pasar la noche en Gibeá, una ciudad que pertenece a la tribu de Benjamín. Esa noche, algunos de los ciudadanos prominentes de Gibeá rodearon la casa con la intención de matarme y violaron a mi concubina hasta que quedó muerta. Oigan lo que le está contando él. Entonces, léalo ahí, yo sé que hay niños, léalo, es la palabra de Dios. Tomó su cuerpo y lo distribuyó en pedazos a todo el territorio asignado a Israel, porque esos hombres han cometido un crimen terrible y vergonzoso. Ahora bien, todos ustedes, la comunidad entera de Israel, tienen que decidir aquí y ahora qué debe hacerse al respecto. Miren lo que estaba contando ese hombre, miren la situación tan difícil y tan terrible que había sucedido en el seno del pueblo de Israel. Y están todos estos hombres reunidos, molestos, enojados por lo que estaban escuchando. De hecho, dicen en un momento: nunca habíamos visto algo así que sucediera dentro del pueblo de Israel. Y entonces dice, la persona que les estaba contando, el esposo de la concubina que había fallecido, dice: y todo el pueblo se puso de pie al mismo tiempo y proclamó a una voz: ninguno de nosotros volverá a su hogar, no, ni una sola persona. En cambio, haremos lo siguiente con Gibeá: echaremos suertes para decidir quién la atacará. Una 10ª parte de los hombres de cada tribu se encargará de abastecer a los guerreros con provisiones. Los demás nos vengaremos de Gibeá, en Benjamín, por la infamia que sus hombres han cometido en Israel. Así que los israelitas estaban en total unanimidad y se juntaron para atacar la ciudad. Estamos viendo una historia que parece poco común escucharla. Estamos a punto de comenzar a ver un capítulo de la historia de la vida que se llama Israel versus Israel. Siempre hemos visto que Israel peleaba contra otros pueblos. Siempre hemos visto que la batalla era hacia afuera, la batalla era contra otros pueblos. Pero estamos viendo en este momento, este capítulo de la vida, donde Israel se preparaba, se levantaba, sacaba sus espadas, estaba listo, estaba firme. 400,000 guerreros estaban listos para ir a pelear. ¿Saben con quién? Consigo mismo, con sus hermanos, con su propio pueblo, los de la tribu de Benjamín. ¿Y por qué había sucedido esto? ¿Por qué estaba en este lugar en este momento? Porque la tribu como les leí en la historia, unos hombres de la tribu de Benjamín habían cometido un crimen abominable, un crimen atroz que nunca antes había sucedido, como les decía, en el pueblo de Israel. Entonces yo quiero que ustedes se imaginen esto. Yo les estoy contando esta historia, quizás imagínense que es la primera vez que escuchan esta parte de la Biblia y ustedes se preguntarán: ¿de qué me perdí? Y esto está sucediendo, ¿saben cuánto? Justo un tiempo después de que Israel había llegado a la tierra prometida, ¿sí? A la tierra de pan y miel, a la tierra donde Dios les iba a dar bendición, a la tierra donde Dios les iba a dar paz. Entonces usted se preguntará: ¿de qué me perdí? ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos escuchando algo así? Porque hay 400,000 hombres dispuestos y listos para ir a matar a sus propios hermanos. Y lo que pasa a partir de eso, si ustedes siguen leyendo luego los siguientes capítulos, es que precisamente ellos le mandan una advertencia a Benjamín, le dicen: entrégame los hombres,
para que entonces no te ataquemos. Y Benjamín se resiste y no los entrega. Así que se desata quizás la peor guerra y matanza que ocurrió en el propio pueblo de Dios. Esa matanza no fue de enemigos de Israel, esa matanza fue del mismo pueblo de Israel. Ellos mismos fueron y lucharon después contra Benjamín y murieron muchas personas. Dice aquí, 400,000 guerreros fueron a pelear, y el primer día que comenzó esa guerra, 22,000 guerreros de Judá murieron. El primer día, 22,000 israelitas muertos a manos de sus propios hermanos, los de Benjamín. Dice que después de que ellos murieron, subieron al monte a llorar porque 22,000 de los suyos habían muerto en un solo día. ¿Y sabe qué pasó? Le dijeron al Señor, Señor, dinos si tenemos que ir el día siguiente. Y el Señor le dijo, vayan nuevamente. Y fueron nuevamente a pelear. ¿Y sabe qué pasó? 18,000 más murieron el segundo día. Imagínense, 22,000 el primer día, 18,000 el otro día. Estamos peleando con nuestros hermanos por esto que sucedió. ¿Qué tipo de decadencia estaba viviendo Israel en este momento? En la tierra prometida, donde Dios los había llevado un poco tiempo después. Parece una historia difícil de creer. Amén. Y después dice, siguieron y volvieron a llorar donde Dios. Y le dijeron, Señor, 22,000 el primer día, 18,000 el siguiente día. ¿Qué vamos a hacer ahora, Señor? Y el Señor les dijo que volvieran otra vez a atacar. Y dice que ese día volvieron, hicieron un plan. Y primero mataron 30 solamente de Judá. Y después de un plan y una emboscada que ellos le planearon a los de Benjamín, mataron 25,000 hombres de Benjamín. Y después, más adelante, dice la Biblia que mataron 18,000 más. Y después los que se fueron corriendo agarraron a 5,000 en el camino y a 2,000 que habían escapado en otros lados. Fíjense todo eso, cómo yo hablo tan fácil, y son miles de vidas humanas del propio pueblo que había perdido la vida por guerra entre ellos mismos. Sin lugar a dudas, es una de las historias más tristes en la historia completa del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. ¿Y sabe qué pasó después? Después de que Judá terminó de exterminar a todos sus guerreros de Benjamín, después de que los había eliminado, todos los que les había dicho, ¿sabe lo que pasó? Los guerreros de Judá, de todo Israel, juntos entraron a la tribu de Benjamín. Y les cuento lo que hicieron. Mataron a todas y cada una de las personas que estaban ahí. Los hijos de mis hermanos de Benjamín los mataron. Las esposas de los de mis hermanos de la tribu de Benjamín las mataron. Los animales que tenían sus hermanos los mataron. ¿Cómo llegó el pueblo de Dios a ese momento? Yo me imagino lo triste que debió haber sido. Pelear con tus propios hermanos, y no capaz de matarlos. Mataste a sus hermanos, a sus esposas, a sus hijos, a sus animales, y dice que incendiaron todo y volvieron esa tierra cenizas. Solamente 400 hombres de Benjamín escaparon. ¿Qué pasó? Que el pueblo de Israel, en la tierra, post tierra prometida, había llegado a esta escena tan triste, esta escena tan difícil. Porque está bien, es triste pelear con cualquier otro, pero pelear con tus propios hermanos y hacer eso. Y murieron de los suyos también. Entonces ambos lados quedaron desolados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y justo de eso es de lo que yo quiero hablar. Justo de eso es de lo que yo quiero que nosotros hablemos. Cómo el pueblo de Israel llegó a esa decadencia. ¿Saben por qué? Porque aunque nos parezca difícil de creerlo, la historia nos muestra que el pueblo de Israel llegó a ese lugar debido a algo relacionado con su libertad. Amén. Y vamos a volver un poquito antes a Jueces, el primer capítulo de Jueces, para entender, vamos a volver atrás, para entender esta escena, que yo sé que es una forma un poco extraña de comenzar un mensaje, es una escena un poco fuerte para abrir de repente un mensaje, una escena tan difícil de la palabra de Dios. Amén, pero es la palabra de Dios, amén. Y Dios nos está hablando. Y entonces vamos a entender un poquito ahora qué pasó antes. Vamos a volver atrás para ver por qué llegamos ahí. Esta es la primera escena. Ya vimos lo que pasó, lo que sucedió, lo triste de la escena. Ahora vamos a tratar de entender los pasos anteriores que llevaron al pueblo de Israel a llegar a ese momento. Y vamos a volver a Jueces 1, porque Jueces 1 precisamente es el momento
en el que nosotros pues vamos a comenzar con la historia del libro de los jueces precisamente. ¿Qué había pasado en Jueces 1? ¿Qué había pasado cuando comienza este libro de la Biblia? Bueno, pues resulta que ya Moisés había sacado al pueblo de Egipto, había recorrido todos estos 400 años el desierto, había puesto después a su sucesor que era Josué, y Josué había llevado al pueblo de Israel a comenzar a conquistar la tierra prometida. Justo cuando comienza este libro que estamos leyendo, apenas Josué acababa de llevar al pueblo a la tierra prometida, había luchado, había tomado algunas tierras, pero estaban listos ya para empezar a tomar posesión de lo que Dios les había dado. Vaya tomando nota, como una historia que termina como le estoy diciendo, bueno, que termina no, que estaba en ese momento, comienza con un momento justo cuando el pueblo de Israel empezaba a recibir lo que tanto había anhelado y había esperado. Ese es el primer momento. Josué está llevando al pueblo a empezar a conquistar la tierra que Dios les había prometido. Entonces en el capítulo 1 nosotros podemos ver que pasó algo. Pasó algo que creo que fue significativo y que marcó la historia de lo que iba a suceder después, y que posiblemente nosotros no lo pasamos a veces desapercibido, y es el hecho de que cuando Josué murió no hubo un sucesor. Amén. Después de Josué no hubo nadie a quien él orara y dijera: a partir de ahora el pueblo te va a obedecer a ti, a partir de ahora tú vas a seguir adelante con el pueblo, como sí hicieron con él cuando Moisés murió. Entonces esto es lo primero que yo quiero que nosotros veamos. Justo cuando comienza el libro de Jueces es justo el momento en el que muere Josué, pero Josué no dejó a un sucesor que pudiera encargarse de seguir liderando al pueblo, como sí lo hicieron cuando murió Moisés. Entonces vamos a tratar de entender al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que se había formado de las 12 tribus, los hijos de Jacob, habían estado liderados cuando era una familia. ¿Por quién estaba liderada esa familia? Por Jacob, que era el padre. Era el patriarca, era la persona que tomaba las decisiones, era la persona que guiaba a todos los demás hermanos y era la persona que tenía el control de esa familia. Después el pueblo de Israel es llevado a Egipto y en Egipto son esclavizados. Ahí no tenía, mucho menos libertad tenía. Ahí entonces eran liderados ¿por quién? Por Faraón. Faraón era quien decidía. Faraón era quien le decía lo que debían hacer y lo que no debían hacer. Y no solo eso, los subyugaba y los esclavizaba. O sea que menos libertad había. ¿Me siguen? Amén. Entonces Jacob primero lideraba y decía qué tenía que hacer sus hijos. Después viene Egipto, Faraón decidía qué tenía que hacer el pueblo de Israel. Y después que salen de Egipto, quien asume el liderazgo es Moisés. Moisés tomaba las decisiones. Moisés mandaba y ordenaba lo que el pueblo tenía que hacer. El pueblo de Israel tenía un líder que le decía qué hacer y qué no hacer, y que le indicaba cuál era la voluntad de Dios y que lo guiaba. Entonces siguen estos 400 años que pasan en el desierto, y después de Moisés, cuando él muere, viene Josué. Josué asume el control. Dios le asigna a Josué seguir adelante liderando al pueblo de Israel, seguir adelante con el pueblo. Es la persona que recibe todo lo que tenía Moisés, lo recibe Josué y sigue liderando y sigue diciendo qué se hacía, cómo se hacía y cuándo se hacía en el pueblo. Entonces, si se fijan, estamos hablando de cientos y cientos de años donde el pueblo de Israel había tenido siempre una persona que le dijera qué hacer y que le dijera qué no hacer. Amén. Había tenido siempre alguien que decidía por sí. Había siempre tenido alguien que le decía: eso no lo vas a hacer, porque aquí no se puede hacer eso. Y había tenido alguien que le decía: esto sí lo puedes hacer, y aunque no quieras, lo vas a hacer, porque aquí se hacía eso. Entonces estamos viendo un pueblo que estaba acostumbrado a tener un liderazgo que siempre le preguntaba qué tenía que hacer. Pero por primera vez en la historia del pueblo de Israel, en este momento ya no existía ese líder. Era justo el momento cuando muere Josué. De hecho, Josué se reúne antes de morir con todos los ancianos y los líderes. Les recuerda de dónde Dios los sacó. Les recuerda las promesas que les dio. Y le dijo: ahora decidan ustedes, ¿van a seguir sirviendo a Dios? Lo hizo poco antes de morir. ¿O van a irse durante otros dioses? Y dijeron: no, vamos a servir a Dios. Vamos a obedecer a Dios. Y él dijo: seguros, si lo siguen y lo obedecen, Dios les va a bendecir. Si no lo obedecen, Dios les va a maldecir. Y todo el pueblo dijo: sí, lo vamos a seguir. Poco tiempo después muere Josué y desaparece por primera vez en la historia de Israel una figura que fuera a la que ellos le preguntaran qué hacer. Una figura a la que ellos le dijeran: ve y dinos tú qué Dios dice que hagamos.
ve y dinos tú qué Dios dice que no hagamos. Entonces, el primer punto que yo quiero que veamos en esta historia, que estamos tratando de entender cómo el pueblo de Israel llegó a este momento, es que por primera vez el pueblo de Israel se encontró sin alguien que le dijera qué debía hacer y qué no hacer. Y era el momento, quizás, no era cualquier momento en el que estaba pasando eso. Era el momento en el que estas tribus, por primera vez en su historia, después de haberlo anhelado tanto, estaban a punto de convertirse ya en una nación. Eran una familia con Jacob, después fueron esclavizados en Egipto, y después se convirtieron en una tribu que anduvo por el desierto, pero por primera vez estaban llegando a una tierra. Y al llegar a una tierra estaban a punto de dar un salto muy significativo en la vida de una comunidad, de un pueblo. Era dejar de ser una tribu y por primera vez tener tierras y por primera vez convertirte en una nación. Era un paso muy importante el que estaba dando el pueblo de Israel al dejar atrás ser una tribu y por primera vez ser una nación. Y justo en el momento en el que iba a tomar esa decisión tan importante con todo lo que eso implicaba, es el momento donde desaparece el guía físico. Por primera vez en la historia, cientos y cientos de años teniendo siempre una persona que decía lo que yo debo hacer, lo que yo debo decir, y por primera vez desaparece. Y justo es el momento en el que yo voy a asumir mucho mayor responsabilidad. Ese es el escenario con el que comienza el libro de Josué. Entonces, esto es lo primero que yo quiero que nosotros tengamos en mente. Amén. Primera situación, muere Josué y no deja un sucesor. El pueblo de Israel, por tanto, aparentemente es la primera vez también en su vida en la que va a poder empezar a decidir él mismo. Amén. Es la primera vez en la que no había alguien que si hacía algo, esa persona lo iba a llamar, le iba a reclamar. No había jueces todavía ni siquiera en este momento. Es la primera vez en la que se le iba a dejar tomar sus propias decisiones. Es la primera vez en la que posiblemente el pueblo se sintió con mayor libertad. El mensaje de esta mañana, no les dije, pero se llama los peligros de la libertad. Los peligros de la libertad, porque hay peligros en la libertad. De hecho, me voy a adelantar un poco quizás, pero nosotros pecamos debido a la libertad. La libertad es lo que nos permite pecar. La libertad es lo que nos permite hacer cosas que luego pueden dañarnos. Entonces tenemos que prestar mucha atención a la libertad y entender qué es la libertad y entender cómo usar la libertad para que pueda ser de bendición para nosotros y no de maldición. Amén. Entonces lo primero que estamos viendo para tratar de entender todo esto que sucedió es que el pueblo de Israel por primera vez va a poder tomar sus decisiones sin tener a alguien a quien le tiene que preguntar. Está asumiendo esa responsabilidad. Entonces eso es algo que nosotros debemos tener ahí pendientes. Amén. Y no solo eso, estamos hablando que era mucha gente. Algunas personas calculan que eran 1 millón de personas. Imagínense, 1 millón de personas entrando a poseer una tierra que Dios les había dado y de repente desaparece el líder. Vamos a empezar a ver, vamos a ver. Quizás esta era la prueba de fuego. De hecho, Dios lo dice más adelante. Yo pude haber conquistado lo que Josué no dejó por conquistar, pero quería probar al pueblo de Israel. Quería probar a ver si habían aprendido todo lo que pasaron en el desierto y si me seguían siendo fieles o no. Entonces vamos a ver, se prepara este momento. Vas a entrar a ser una nación. Ahora vas a tomar tus propias decisiones. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a usar esa libertad que ahora por primera vez en tu historia tú tienes? Ese es el primer punto que yo quiero que nosotros tengamos pendientes. Amén. Libres, soberanos, independientes, ¿verdad? Pero vamos a ver ahora cómo utilizas esa libertad. Esta es la mayor prueba en la historia de Israel, pues debían poner en práctica lo que habían estado aprendiendo durante cientos de años, lo que habían visto en sus líderes, el sometimiento a Dios que tenía Moisés, el sometimiento a Dios que tenía Josué. Este es el momento en el que tú demuestres si tú vas a hacer lo mismo, cuando ya no está Moisés y no está Josué. Segundo, ¿qué pasó entonces? Ya sabemos que quedaron libres para tomar sus decisiones y era el gran momento donde estaban a punto de convertirse en nación. Vamos a ver cómo actúan después de cientos de años, viendo la ley de Dios, viendo cómo debía actuarse, viendo el ejemplo de sus líderes. Ahora te toca a ti demostrar y enseñarme cómo vas a actuar. ¿Y cuál es la primera decisión que toma el pueblo? Bueno, pues la primera decisión la vemos en el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1
dice, después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor, ¿cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a los cananeos? ¿Qué fue lo que hicieron los israelitas? Le preguntaron al Señor. Primera decisión que toman en libertad, y déjenme decirles que esa primera decisión fue correcta. La primera decisión que tomaron en libertad, sin tener un líder a quien preguntarle, ellos fueron y le preguntaron al Señor a quién debían atacar para comenzar a tomar esa tierra prometida que Dios les había dado. Entonces su primera decisión la usaron correctamente. Y dice, el Señor contestó, Judá, porque yo le he dado la victoria sobre la tierra. Entonces se prepararon los de Judá y fueron y atacaron. Atacaron a los cananeos y empezaron a conquistar tierras, y Dios estuvo con ellos. Dios les bendijo, Dios les empezó a dar. Si siguen leyendo el versículo 3, 4, 5, 6, van a ver cómo iban pueblo por pueblo, y Dios les iba respaldando, y Dios les iba entregando las tierras que ellos habían decidido conquistar. Entonces, primera decisión que toma esta joven nación a punto de comenzar a ser una nación y sin tener un líder específico, fue correcta, porque pidió la dirección de Dios, como había visto que sus líderes hacían. Amén. Y entonces Dios les concedió la victoria y estuvo con ellos. Sin embargo, como usualmente, si usted ha leído la historia de Israel, se va a dar cuenta y va a saber que el pueblo de Israel no tarda mucho en equivocarse. Y eso es solo el pueblo de Israel, también somos nosotros. Ahorita no se adelante, pero tan rápido. Primera decisión, apenas la primera tribu fue a atacar, la tribu de Judá comenzó, una de 12 comenzó. Y la segunda decisión, vamos a ver cómo fue esa segunda decisión. Vamos al versículo 19 del capítulo 1, dice, el Señor estaba con los de Judá y ellos tomaron posesión de la zona montañosa, pero no lograron expulsar a los habitantes de las llanuras, quienes tenían carros de guerra hechos de hierro. Caleb recibió la ciudad de Hebrón, tal como Moisés le había prometido, y expulsó a todos sus habitantes. La orden era ¿cuál? No sé si recuerdan, la orden era ir, llegar y sacar a todos, exterminar a todos para que pudieras ahí fundar, sin influencias de otras tribus, con otros dioses y otros ídolos, tú pudieras seguir adorándome. Esa fue la orden que Dios les había dado en la tierra prometida al llegar, ¿verdad? No dejaras a nadie. Sin embargo, miren cómo aquí la historia ligeramente empieza a cambiar. Versículo 21. Sin embargo, la tribu de Benjamín no logró expulsar a los jebuseos, quienes vivían en Jerusalén. Por eso hasta el día de hoy los jebuseos vivían en Jerusalén junto con el pueblo de Benjamín. Comenzamos a salirnos tan rápido de la instrucción de Dios. Comenzamos a salirnos de la voluntad de Dios, porque Él dijo que no podíamos dejar a nadie. Y el pueblo de Israel comenzó Benjamín inmediatamente, solo Judá lo hizo bien, y comenzó Benjamín a dejar personas ahí y a convivir con ellos, a convivir con personas que tenían ideas diferentes, a convivir con personas que tenían ídolos y que no era parte del plan que Dios tenía para su pueblo. Y si seguimos leyendo el versículo 22, vamos a ver que igual siguieron el 22, el 27, por ejemplo. Vamos a ver más, la tribu de Manasés no logró expulsar, ahí hay otro. Segundo, Benjamín se quedó con los que estaban ahí. Viene Manasés, no logró expulsar la gente que vivía en Betzán, en Tanak, en Dor, Ibleam, Megiddo y en todos los asentamientos vecinos, porque los cananeos estaban decididos a quedarse en esa región. Óiganme, llegaron a tierra prometida y dijeron, bueno, cogimos un pedacito, Dios nos mandó a sacar a todos los de aquí para tener posesión, pero a fin de cuentas no nos están haciendo daño, ellos no se quieren ir y quizás no tenemos la capacidad para sacarlos de aquí. Pero miren lo que pasó, el versículo siguiente dice, con el tiempo, cuando los israelitas se fortalecieron, obligaron a los cananeos a trabajar como esclavos, pero nunca los expulsaron de la tierra por completo. Es decir, está bien, tú llegaste, son más fuertes que tú, hay excusa para no expulsarlos. Sin embargo, ¿qué pasó después cuando tomaste fuerza? Los obligaron a ser esclavos de ellos. Fíjense, aprendieron bien de Egipto. Egipto los tenía ellos esclavos y ahora ellos no querían trabajar y querían tener otro pueblo que Dios le mandó a sacarlos. En vez de sacarlos dijeron, pero ven acá, es mejor si ellos trabajan para mí, es mejor si ellos son mis esclavos y me sirven. Entonces usé la fuerza y el poder que Dios me dio, no para sacarlos, como era la orden de Dios para no contaminarme, sino dejándolos aquí para que sean mis esclavos. Eso nota ya que el pueblo de Israel estaba empezando a acomodarse. Y hay algo que me llama mucho más la atención, y si seguimos leyendo todos los versículos, ¿saben lo que pasa? Uno por uno va hablando todas las tribus, cómo fueron y encontraron a alguien y no lo sacaron por completo. Dejaron un chin, dejaron un chin, dejaron un chin. Todas las tribus desobedecieron parcialmente la instrucción de Dios. Pero aparte de esa desobediencia, hay algo que me llama mucho más la atención, y no sé si ustedes se han dado cuenta.
La única vez que consultaron a Jehová fue al principio, Judá. Después de ahí la historia entera, si ustedes la leen, nunca más hubo una pregunta que le hiciera el pueblo de Israel a Jehová: de dónde tenemos que ir, cómo tenemos que ir, a quién tenemos que atacar. Es decir, que ya tan rápido empezaron a actuar por sí mismos y empezaron a olvidarse de esa dirección que habían visto en el ejemplo y que Dios les había enseñado de cómo ellos debían actuar. Amén. No sé si me están siguiendo. Estamos tratando de entender cómo un pueblo escogido por Dios en medio de un lugar que había sido hecho para bendición de ellos, sucede algo tan desastroso como con lo que comenzamos nosotros a hablar en esa historia. Entonces la primera decisión en libertad fue buena. Consultaron al Señor, Judá, para ir a atacar, pero ya la segunda y las siguientes decisiones no hubo consulta más de Dios. Dijeron: ya estamos aquí, ya para qué necesitamos a Dios, para qué, si tenemos nuestra libertad de actuar y atacar a quien querramos. Y cuando iban a atacar, quizá esa historia que le conté, la tribu de Manasés, dijeron: ¿para qué consultar a Dios? Tomemos nuestra propia decisión, usemos nuestra propia libertad para tomar nuestras propias decisiones. Y fue exactamente lo que hicieron. Usaron la libertad que tenían y la ausencia de un líder que les dijera lo que debían y no tenían que hacer. Usaron su libertad para tomar su propia decisión. Una decisión que fue simplemente para beneficio de ellos, no para obedecer a Dios ni para glorificar a Dios. Amén. Entonces estamos viendo cómo ya empezaron a utilizar esa libertad para tomar decisiones fuera de lo que Dios les había dicho que ellos tenían que hacer. Amén. Entonces nos muestra, dice aquí, unas tribus tuvieron más éxito que otros, pero todos pronto, la mayoría abandonó su propósito a causa del miedo, la fatiga, de la guerra, la falta de disciplina o por perseguir sus propios intereses. Esto es un comentarista hablando de lo que está aquí en la Biblia. Como resultado, los israelitas se desviaron del camino de Dios y, como dice en Josué 17:6, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. ¿Qué pasó entonces? Desobedecieron a Dios. Una desobediencia porque usaron esa libertad como preferían usarlo. ¿Y qué pasó después? Esas consecuencias de la desobediencia de Dios iban a salir, porque iban a salir. Nunca, nunca, nunca Dios nos va a ordenar algo que no hagamos si no es para protegernos. Nunca Dios nos va a dar una instrucción, nos va a dar un mandato, nos va a dar una regla. Nunca puede intentar buscar una sola regla que Dios le dé y que no sea para su protección, y no existe. Dios siempre nos pone reglas y límites porque quiere cuidarnos y quiere que nosotros estemos dentro de esas reglas. Y Él sabe que si nos salimos de las reglas, porque Él nos conoce, ¿sabe qué? Mejor que nosotros mismos. A veces nosotros nos vemos al espejo y creemos que podemos tomar nuestras propias decisiones, pero Dios te conoce mejor que lo que tú mismo te conoces. Y Él sabe que no debes tomar esa decisión, porque sabe el daño que te vas a hacer si la tomas y sabe lo que te va a provocar si tomas esa decisión. Entonces nosotros creemos a veces que simplemente es porque sí, porque Dios quiere que trabajemos y podemos tener esclavos. Pero Dios sabía que si dejabas a esas personas ahí, iban a empezar a meter su influencia, su cultura, sus ídolos, y tarde o temprano iban a hacer que tú te olvidaras de Dios. Tarde o temprano iban a producir el efecto. De hecho, más adelante, cuando todo esto pasó, ¿saben qué sucedió? Todas las tribus estaban de lo más tranquilas, olvidadas de Dios, ya no le preguntaban qué iban a hacer. Dejaron a las personas que no debían haber dejado. ¿Y saben lo que pasó en ese momento? En el capítulo 2 dice que Dios envió un ángel a hablar con ellos. Y mire lo que dice, mire qué revelador es lo que Dios le manda a decir a su pueblo en el capítulo 2 a través de ese ángel. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas: yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados. Oigan la respuesta de Dios a eso que habían hecho el pueblo de Israel con su libertad. Y dice: y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares. Pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Dios le dijo: no los quisieron sacar, no se quisieron llevar de mí. Ahora, ¿saben qué? Yo no los voy a expulsar. Se van a quedar con ellos. Querían quedarse con ellos, se van a quedar con ellos. Pero ¿saben qué van a hacer ellos con ustedes?
esos que ustedes no quisieron sacar, ¿sabe lo que van a hacer con ustedes? Les dijo el ángel de Jehová, les dijo Dios, les dijo: ellos serán espinas clavadas en el costado, porque así son las consecuencias de las desobediencias a Dios en la gente. Así son las desobediencias de nuestro pecado, son como espinas clavadas en nuestro costado. Nos lastiman, nos hieren, nos dañan. Amén. Y eso fue lo que le dijo. ¿Te quieres quedar con eso? Quédate con eso. Pero vas a ver lo que te va a hacer. A lo largo de tu vida ya no vas a tener paz, ya no vas a tener una tierra de abundancia, ya no vas a tener una tierra donde vas a estar tranquilo. Ellos mismos, la propia decisión que tú tomaste, el propio pecado, lo que tú mismo escogiste, todos los días de tu vida te va a acompañar como espinas en tu espada. Y después le dijo: y sus dioses, no solo eso, sus dioses. Dios dice: huye de la tentación. ¿Sabes lo que pasa? Cuando tomas esas decisiones y dejas eso que Dios te dijo que te alejaras de él y lo dejas ahí, dice aquí: sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Yo te dije qué tenías que hacer para vivir lejos de la tentación. Te dije qué tenías que hacer para vivir una relación buena conmigo, de abundancia, de paz, de prosperidad. Pero tú mismo decidiste no hacerme caso. Usaste tu libertad para tomar decisiones que creíste que eran mejores que lo que yo te había dicho. ¿Sabes qué? Ok, toma tus decisiones. Las tomaste. Ahora, eso que tú escogiste tener antes que a mí va a ser una espina en tu espada. Y ahora los dioses de ellos, cuando tú pudiste haber vivido en paz, recibiendo mi bendición y adorándome solo a mí, ellos van a estar permanentemente tentándote para que te olvides de tu propio Dios. Tú fuiste que decidiste eso. Eso le dice el ángel. ¿Y sabe qué pasó? Pasó algo sumamente triste. Y es que dice el versículo 4: cuando el ángel del Señor terminó de hablar con los israelitas, oiga lo que pasó. El pueblo, que entendió lo que había hecho, lloró a gritos. Y por eso llamaron al lugar Boquim, que significa llanto. Y allí le ofrecieron sacrificios al Señor. ¿Usted sabe qué me di cuenta yo aquí? ¿Dónde ellos estaban? En la tierra prometida. ¿Y saben cómo le acaban de cambiar el nombre a esa tierra ahora? Tierra de llanto. Porque la libertad mal usada hace que la tierra prometida se convierta en tierra de llanto. Porque la desobediencia a Dios hace que lo que Él planeó y diseñó para ti, para que fuera bendición, tú mismo, no yo, no Dios, tú mismo termines cambiándole el nombre y se termine cambiando de tierra prometida, de tierra de bendición, a tierra de llanto. Qué terrible que algo que Dios había planeado con tanto amor para su pueblo, una tierra de prometida de bendición, tuviera que cambiarse el nombre a tierra de llanto. Amén. Seguimos viendo cómo está pasando los eventos, cómo están pasando los eventos que nos preparan a todo esto que yo les acabo de decir. Somos influenciados por aquellos con quienes vivimos. La mayoría de las tribus de Israel se quedó a vivir con esos habitantes y eso hizo que en poco tiempo, ¿qué pasó? Se olvidaran de Jehová. Más adelante lo dice, las nuevas generaciones. Más adelante lo dice en el capítulo 2. Más adelante dice que las nuevas generaciones, a partir del 10 en adelante, después que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Qué triste que después de que Dios estuvo tan cerca con un pueblo, sus propios hijos. Más adelante hay un evento que cuenta que hay una idolatría y que hubo un pueblo que toma un ídolo falso. ¿Y sabe quién es que ofrece el sacrificio? El sacerdote, el nieto de Moisés, lo dice la Biblia. Es terrible que después de haber servido al Señor tanto tiempo, tus propios hijos, tus propios nietos no conozcan a Dios y vivan apartados de Él. Y eso es justo lo que está pasando en este momento. Entonces, volviendo al inicio, empiezan a hacer, solo recapitulando, llega el momento donde el pueblo de Israel se va a convertir en nación y al fin va a convertirse, a tomar tierra, ¿verdad? Pero en ese momento justo desaparece el líder físico, el que siempre les había dicho qué hacer y qué no hacer. Es momento de tomar tus propias decisiones. Y Dios lo dice más adelante, quería probarte y ver cómo ibas a reaccionar y cómo ibas a actuar con esa libertad. Toman la libertad, toman una primera buena decisión, respuesta de Dios, bendición, porque Él lo prometió. No es así. Si me obedeces hay bendición, si me desobedeces hay maldición. Obedecen y Dios les bendice. Segunda decisión, desobediencia. No consultaron a Dios ni tampoco expulsaron a quienes tenían que expulsar de la tierra. Y no lo hizo una,
Lo hicieron todas, empezaron una por una, una por una, una por una. Después viene el ángel de Jehová y les dice: mira, como hiciste esto, te vas a quedar con ellos, pero ellos van a ser una maldición para ti, porque ya yo te lo había dicho. Consecuencias a las decisiones. En Jueces 2 del 1 al 4 ya les dije, habla de las consecuencias. Luego de esa parte de la historia que les acabo de leer, donde Dios les dice que eso iba a pasar, la historia de Israel no mejora. Después de eso, ellos siguen con sus problemas, siguen con las tribus alrededor de impíos que los atacaban, que vivían en guerra con ellos, que vivían con problemas, los sometían, morían, les quitaban las cosas. Después surgen los jueces, porque aún en medio de eso la misericordia de Dios permitió que hubieran jueces. Y surgen 12 personas a lo largo del tiempo que Dios levanta en algún momento específico para defender y librar a Israel. Aún en medio del pecado, como Dios es fiel. Y Dios aún así le proveyó algo para que no se extinguiera el pueblo de Israel. Y pasan 12 jueces, y esos 12 jueces duran un momento, llevan paz, pero después dice la Biblia que el pueblo de Israel, oigan lo que dice la Biblia, no yo, después de que pasaba ese juez y moría, volvían a ser peores que lo que eran antes. Y viene en un proceso de decadencia, de decadencia, de decadencia, de decadencia, que comenzó malutilizando esa libertad que yo tuve el gran momento para ponerla en práctica, y yo la utilicé mal. Y las propias decisiones que esa libertad me fue dando a mí fueron las que me fueron alejando de Dios, fueron las que me fueron llevando a un vacío, llevando a una profundidad, llevando a un pozo de oscuridad y de separación de Dios. Y después de los jueces, el último juez fue Sansón, y Sansón termina de una forma terrible, como ustedes lo saben. Rompe, le sacan los ojos, ¿verdad? Utilizan mal el poder y la fuerza que Dios les había dado, y Dios hace que rompa el lugar donde él tenían amarrado. Mueren muchísimas personas, muere él, se lo llevan, lo sepultan y se quedan sin juez. Y ese momento, justo después de ese momento, es donde sucede el tema que les acabo de contar cuando comencé a hablar el día de hoy. Justo es en ese momento de esa espiral de malas decisiones que tomaron con su libertad, que los fueron alejando de Dios, hasta llevarlos a un punto donde pasa esto con esta concubina de este señor que era parte del pueblo de Israel. Y como consecuencia, lo peor, Israel contra Israel, una matanza, una terrible guerra, que no era más que la manifestación externa, triste y dolorosa, de lo que estaba pasando en el corazón del pueblo de Israel, que no era más que una expresión trágica, terrible, de lo que estaba pasando en el corazón de Dios, en un pueblo que Dios había preparado para sí. Había llegado al punto de matarse a sí mismo, de pelearse consigo mismo y de cometer cosas tan atroces como abusar de esta concubina toda la noche hasta que murió. ¿Quién cree que Dios es bueno y fiel? Después de que pasa todo esto, siguen los altibajos, siguen el problema. Y después de que pasa toda esta época con los jueces, mucho tiempo después, porque ahí no termina la historia, gracias a Dios que ahí no termina la historia, gracias a Dios que Dios es fiel, amén, gracias a Dios que Dios restaura, gracias a Dios que su misericordia es eterna, y su misericordia es nueva cada mañana. Y por eso el pueblo de Israel, después de todo esto que les conté, después de estas situaciones, después de lo que sucedió, Dios viene, después que pasan los jueces, entonces levanta reyes. Viene Samuel, viene David, vienen todos estos jueces y reyes que trataron también de en algún momento agradar a Dios, pero luego también cometían pecados, y luego otra vez el pueblo caía y se levantaba, y caía y se levantaba. Todo esto es lo que vivió el pueblo de Israel, hasta que muchos años después vino el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Llegó Jesucristo, y Jesucristo nos dio la oportunidad ya de restaurarnos, de restaurar todas esas malas decisiones que tomamos todo ese tiempo que tomó, y de darnos verdadera libertad y verdadera transformación. ¿Y qué podemos aprender de esa historia? Aunque sabemos que ha terminado bien, porque Dios ha enviado a su Hijo y nos ha rescatado y nos ha permitido restaurar esa comunión que la rompió desde ese momento que les conté, que se rompió entre Dios y su pueblo. A pesar de que nosotros sabemos que Cristo vino y que estamos en otra época, una época de hecho donde hay un nuevo pacto después con Jesucristo, ese pacto que se había hecho con Moisés, que se dañó y que después terminó.
ahora Jesucristo restaurándolo. A pesar de que nosotros sabemos que termina bien la historia y que no solamente eso, sino que tenemos una promesa de que en algún momento estaremos con el Señor y ahí verdaderamente todo será completo, pleno, amén, sin pecado, sin dolor, y sabemos que ese es el fin que nos espera. Aún a pesar de eso, yo quiero que nosotros reflexionemos en esta historia porque tiene una enseñanza poderosa para nosotros con relación a lo que es la libertad y por qué nosotros debemos utilizarla correctamente. Y lo primero que yo tengo 3 reflexiones, 3 puntos que quiero que resaltemos de todo lo que hemos leído. Pueden haber muchos más, pero estos son los que yo quiero que nosotros resaltemos. Y lo primero que quiero que nosotros meditemos, hermanos, amados y amadas hermanas, es que la libertad sin obediencia es más perjudicial que la esclavitud. La libertad sin obediencia terminó siendo para Israel más perjudicial que la propia esclavitud. Cuando pasó este crimen atroz del que le estoy hablando, los ancianos dijeron: esto nunca se había visto en el pueblo de Dios. Ni siquiera cuando fueron esclavos en Egipto. Ni siquiera en esa época se habían matado entre ellos como se mataron. Ni siquiera en esa época de esclavitud habían sufrido tanto como me imagino que sufrieron en esa escena que les estoy contando. Y ¿cómo? Cuando estaban en esclavitud. Porque cuando estaban en esclavitud, por lo menos no podían hacer todo lo que quisieran. Alguien te sometía a la obediencia. Y en ese momento, ese alguien que te somete a la obediencia, en cierta forma, limita tu libertad, pero en cierta forma te controla y te libra de muchas cosas en ese momento. Esto es especialmente importante para los jóvenes, incluso adolescentes, personas que ya están avanzando en su niñez, están creciendo. Llegará un momento en el que tendrán que tomar decisiones. Cuando estás bajo la supervisión de tus padres, ellos toman decisiones por ti. No tienes toda la libertad que quisieras, pero esas decisiones que ellos toman por ti, que no te dejan tomarlas a ti, ¿sabes lo que hacen? Te cuidan y te protegen. Entonces muchas veces nosotros no entendemos esas decisiones que se toman. Y como les había dicho, Israel convirtió la tierra prometida en tierra de llanto. Es decir, que esa libertad que había tenido para empezar a actuar como quisiera, para empezar a tomar sus decisiones, fue más triste porque tuvo que convertir la tierra prometida en una tierra boquim, que significa llanto. Y hay algo importante también que quiero resaltar sobre esto.